Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy estamos 28 de septiembre, 17:23. Bueno, lo que pasa es que el día viernes no tengo clases y entonces me dedico a arreglar mi casa. Por lo tanto, no me da mucho el tiempo en la mañana para hacer los videos. Porque además los tengo que revisar, tengo que editar lo que voy a decir, ¿no? Y por supuesto de lo que voy a hablar. Ahora voy a hablar sobre el discurso que hizo el señor Vizcarra en las Naciones Unidas, pero solamente una pequeña parte porque realmente ustedes pueden escucharlo en internet. Les voy a dejar el enlace. No han pasado todo el discurso completo, pero más o menos que se puede uno dar cuenta hacia dónde va el tiro. Bueno, este discurso lo dio, déjenme ver la hora, ya, fue publicado el 25 de septiembre, no sé si sería que él lo dio el 24, bueno. Los comentarios que hay son muy halagadores. Dice, eso necesitaba el Perú, un presidente que hable claro, felicitaciones a mi presidente, muchas gracias al pueblo del Perú y su presidente. Bueno, supongo que se debe decir alguien. El título no es cierto y no se correlaciona con lo que dice el presidente del Perú, sí, porque el título del video es Presidente de Perú rechazó crímenes por parte del gobierno venezolano. No habla sobre eso. Bueno, no directamente. Ok. Pero es interesante lo que dice porque es realmente un discurso político, ¿no? Y más que nada es un discurso en el que el señor Vizcarra se arrodilla. Bueno, muy fuerte decir que se arrodilla, pero hace una muy profunda genuflexión a las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque lo que aquí presenta es lo que las Naciones Unidas quiere escuchar, ¿no? Y lo que el señor presidente del Perú debe decir, sin tener en cuenta qué es lo que nosotros decimos, es decir, los peruanos. Empieza hablando sobre cuándo se dio su entrada al gobierno, es decir, hace 6 meses, ahora serían 7 meses, y que se dio por un cambio de presidente de acuerdo con la Constitución, o sea que él está refiriéndose a que su mandato es un mandato constitucional respaldado por los peruanos. Bueno, en eso tiene razón, porque no íbamos a aceptar a alguien de la calaña del señor Pedro Pablo Kuczynski un minuto más en Palacio de Gobierno. Ahora, que el señor Vizcarra sea de la misma calaña, eso está por verse. Continúa, ¿no?, hablando sobre el compromiso de Lima, que fue el acuerdo que tomaron los estados americanos, que se dio días después de que él asumiera la presidencia, ¿no? La Organización de Estados Americanos se reunió acá en Lima, ¿no? Y firmaron lo que llaman el compromiso de gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Bueno, como les digo, todo esto es puro bla bla bla, y realmente muy gracioso, considerando que el señor Vizcarra entró justamente por un acto de corrupción de parte del ex primer mandatario Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Entonces es irónico que el título de ese acuerdo sea gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Ok, en ese acuerdo, según habla ahí el señor Vizcarra, hay 57 medidas y acciones concretas
para fortalecer la lucha contra la corrupción y la cooperación nacional en esa materia. La cooperación nacional entre las naciones, ¿no? Entonces, es curioso que el señor Vizcarra hable sobre eso cuando su ex fiscal de la Nación se sentó sobre la comisión, sobre las investigaciones que estaban haciendo en el Poder Judicial, ¿no?, sobre el lavallato, ¿no? Son, como digo, contradicciones irónicas. Bueno, continúa en el discurso diciendo transparencia, ¿no?, rendición de cuentas y bancarización de los aportes a las campañas electorales, y eso tiene que ver mucho con el hecho de que la corrupción entra a partir de estas acciones, ¿no? O sea que los partidos políticos obtienen sus fondos de empresas o individuos que tienen intereses en que entre ese gobierno tal o cual persona al gobierno para, promover lo que a ellos les interesa. Entonces, está el señor Vizcarra, el presidente Vizcarra, habla sobre cómo es que se va a tratar aquí en el Perú ese tipo de problemas, y una de las soluciones es la bancarización, bonito verbo que han sacado, ¿no? Bancarizar. En vez de decir a través de los bancos, ¿no? Hacer las operaciones a través de los bancos, no dicen bancarizar. Bueno, ok, es como sencillar, ¿no? Hay que sencillar, hay que visionar, ¿no? Y todos esos verbos así medio raros que sacan cada gobierno. En todo caso, la idea es que las campañas electorales utilicen las instituciones bancarias para que de esa manera los fondos tengan una especie de rastro, ¿no? Así como las migajitas que dejaban Hansel y Gretel, bueno, igual, ¿no? Se supone que eso es. De manera que se pueda seguir la ruta del dinero. Bueno, ok. Eso está muy bien. No veo ningún problema, pero me parece irrelevante que lo diga en las Naciones Unidas. Pero, ok. Después pide a los demás países vetar la participación en sus gobiernos, ¿no?, a personas que han tenido o que han realizado actos de corrupción. Nuevamente, eso es un discurso populista. Realmente es un discurso populista, porque cada nación sabe lo que hace, todos tienen soberanía sobre su estado, dentro de sus límites y dentro de sus naciones. Cada cual sabe cómo mata sus pulgas. Yo no sé por qué tiene que decir el señor Vizcarra este tipo de discurso, ¿no? Supongo que lo que quiere decir es que tomemos conciencia, todos los países, que ya en este momento la situación, por ejemplo, en Brasil, ha repercutido aquí en el Perú y también ha repercutido en Colombia, ha repercutido en Ecuador y en otros países más, ¿no? Entonces, me imagino que eso será a lo que él se refiere. De acuerdo, ok, no hay problema, pero como digo, cada país es soberano y cada país tiene el derecho de colocar las autoridades que quiera. Ya depende de los pobladores, de los habitantes de esa nación, si colocan o no a una persona que está involucrada en actos de corrupción. Porque yo no voy a ir a decirle pues a los ecuatorianos, oigan, no voten por ese. Como yo no voy a esperar que los chilenos vengan y me digan, voten por el otro. Yo les voy a decir, oye, compadrito, ¿qué te pasa? Este es mi país, ya yo veré a quién elijo. Pero bueno, digamos que, como digo, es un discurso populista.
Luego habla sobre la política general de su gobierno al 2021, en donde aboga por la integridad, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional para la gobernabilidad. Esto es realmente irónico, porque él está hablando en ese momento después de haberle hecho esa finta tan peligrosa al poder legislativo. No fue finta, fue realmente un derechazo a la mandíbula. Y el Parlamento, el Congreso, asumió el golpe. Pero esto ha quedado realmente muy sensible, no solamente en el Parlamento, sino también en la población misma. Bueno, dice, habla sobre los proyectos legislativos que entregó al Parlamento, ¿no?, para reformar el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Fíjense lo que dice el señor Vizcarra en un foro internacional. Eso son paños que se deben lavar en casa, no afuera. Ok. Y que estos cambios van a ser refrendados, van a ser aceptados o rechazados en un referéndum que se va a dar el 9 de diciembre de este año. Hasta ahora no sabemos cuáles son las preguntas del referéndum. Fíjense, yo les puse a mis alumnos como tarea para el texto argumentativo que me trabajen la bicameralidad, ¿qué más era? Lo que está este señor pidiendo, ¿no? Los proyectos que ha presentado. Y un grupo de mis alumnos que estaba hablando sobre la bicameralidad comenzaron, porque exponían y luego se le daba apertura al piso para que presenten preguntas. Y resulta que no pudieron responder. Y uno de los exponentes dijo, profesora, no podemos decir más porque el proyecto de ley está mal hecho. Mis alumnos, dice que hay una parte, yo no he leído el proyecto de ley y lo voy a leer porque realmente me parece inconcebible. Que en una parte hablan sobre la bicameralidad y en otra parte hablan sobre la unicameralidad, en el mismo proyecto de ley, y que no tiene pies ni cabeza, y que está hablando, el señor Vizcarra está hablando de 130 parlamentarios, 100 para la Cámara Baja, diputados, y 30 para la Cámara Alta. ¿Me pueden decir qué pueden hacer 30 senadores cuando tenemos 24 regiones? ¿Cómo van a poder trabajar 30 senadores? Es casi uno por región. Quizás Loreto tenga 2 senadores, pues porque es un tremendo departamentazo. ¿Y Lima tiene casi la misma cantidad de habitantes que Hungría. ¿Cómo van a hacer para representar casi 10 millones de habitantes en un parlamento en donde hay 30 senadores? El proyecto de ley es letra muerta, no sirve. Y puedo decir con certeza, ¿no?, que mis alumnos dijeron que era un mamarracho. Mis alumnos, no lo digo yo, lo dicen ellos, que ellos sí han leído el proyecto de ley. Yo me reía carcajadas, ¿no? Y me hice la promesa de leer el proyecto de ley, pero no he tenido tiempo porque
quería hacer primero esto del video, del discurso del señor Vizcarra. Pero lo voy a leer. Y vamos a hablar sobre eso, ¿ok? Promesa. Ok. Dice que el Perú avanza hacia la tan ansiada reforma política. No sé. ¿Ustedes han ansiado reforma política? Yo lo que he ansiado es una estabilidad política. Eso sí he ansiado. Eso sí estoy pidiendo a gritos. Estabilidad e institucionalización de la política. Eso sí. ¿Reforma? No. Ok. Luego dice, cambio climático. El famoso cambio climático. Que ya estoy harta de decir que el clima cambia. El clima cambia. Cambia de la mañana a la tarde a la noche. Cambia en invierno, cambia en primavera, cambia en verano, cambia en otoño. Cambia en el hemisferio norte, cambia en el hemisferio sur. El término cambio climático es un término vago, un término que no tiene razón de ser, porque el clima cambia. De siglo a siglo, de años a años, el clima cambia y cambia por diferentes circunstancias. No solamente cambia por cuestión de los humanos, ni siquiera cambia por erosión de alguna actividad humana. No, cambia porque cambia. Es algo que tiene cambios naturales, que hay algunas partes en donde se ha visto que la actividad productiva de los seres humanos ha tenido impacto, sí, eso no se niega. Pero el hecho es que la Tierra tiene cambios climáticos porque hay mecanismos de la atmósfera que ni siquiera nosotros conocemos. Eso lo puede hablar cualquier persona que está vinculada al campo del clima, como por ejemplo las empresas navieras, las empresas petroleras que trabajan en el mar, un sinfín de actividades que se hacen en donde el clima es parte importante y que se toma en cuenta para poder realizar la actividad. El cambio climático es un término totalmente anodino y del cual se están agarrando, están tomándolo para imponernos agendas que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros. Bueno, ok. Entonces el cambio climático, dice, Perú, uno de los países que más se vería afectados por nuestra biodiversidad en cuanto a ese famoso cambio climático, ¿no? Que tenemos las sequías, y tenemos las lluvias, y tenemos los friajes. Oigan, discúlpenme, pero el niño costero estuvo cantadito desde 2 años atrás. Y tanto fue así que en el año anterior al famoso niño costero se hizo y se dio una buena partida de dinero para colmatar ríos y dejar todo listo para el niño. Y fue suave. Pero sorpresa o de sorpresas, el siguiente niño fue desastroso. ¿Hubo problemas? Por supuesto que hubo problemas y todavía lo siguen habiendo. Tan es así que el señor Vizcarra, que fue al norte a visitar a los pobladores, salió disparado porque se les echaban encima. El Estado no ha hecho absolutamente nada o muy poco para esa gente que se ha quedado en problemas después de ese famoso niño costero, que todavía siguen teniendo problemas, dicho sea de paso, no se los han resuelto. Bueno, entonces dice que este cambio climático coloca a la población en situación de vulnerabilidad. Les encanta esas palabras, ¿no? Lo vulnerable, la vulnerabilidad. Ok. Entonces, el Perú está
está abocado, ¿no?, a realizar la producción con protección e inclusión del ambiente a partir de lo que las empresas privadas vengan a hacer aquí, es decir, una inversión extranjera responsable. Ahora, no sé cómo será la inversión peruana, interna, nacional, responsable. Habría que ver, porque a las internacionales y a las que son legales, en todo el sentido de la palabra, les hacen la vida a cuadritos, ¿no? Pero las ilegales y las informales, ¿no?, esas no tienen problemas. O si los tienen, coimean a las autoridades y se les acaba el problema hasta la siguiente visita del inspector. ¿No es cierto? Así es como trabajan. Por lo menos que yo sepa, las informales y las ilegales. Hablamos de corrupción. Allí tiene, señor Vizcarra, un buen campo para erradicar la corrupción, ¿no? Entonces, dice que la población peruana es la más vulnerable de la población peruana. La más vulnerable es, por supuesto, las capas económicas más bajas, ¿no?, las que tienen menos recursos económicos. Ellos son los que tienen los problemas. Bueno, y eso es cierto, porque ¿quiénes son los que más han sufrido con el niño costero? Bueno, pues los pobladores de Piura, ¿no?, los pobladores, los campesinos de Piura, de Trujillo y toda esa parte norte, ¿no? Y ellos fueron los que lo persiguieron, ¿no?, y que lo querían linchar. Ahí está, pues, no han hecho nada. Ok. Luego dice que Perú es uno de los pocos países que cuenta con un plan de acción en género y cambio climático. Ojo, de género y cambio climático, porque son las mujeres las más vulnerables entre los vulnerables. Ya, ahí sí solté la carcajada. Es decir, porque soy mujer, soy más vulnerable. ¿Qué les parece? ¿No? Y entonces, ya que soy mujer y soy de las más vulnerables, ¿qué esperan? ¿Dónde están las políticas, ¿no?, para ayudarme en mi vulnerabilidad? Y me pregunto, ¿los niños no serán más vulnerables? ¿Los ancianos no serán más vulnerables? ¿Los enfermos no serán más vulnerables? ¿Los discapacitados no serán más vulnerables? Digo yo, porque el señor Vizcarra en las Naciones Unidas me ha calificado a mí, que soy mujer, como la más vulnerable de las capas sociales que hay en el Perú. Les cuento. Y a renglón seguido, el señor Vizcarra habla de la Agenda 2030. ¡Tatán! Ahí es donde quería llegar él. Eso era lo que él quería decir, ¿no? Esa Agenda 2030 de la que ya he hablado y les voy a volver a dejar el enlace, que es el desarrollo sostenible. Un plan de trabajo que nos están metiendo por la garganta a todos los países del tercer mundo, como sea, las Naciones Unidas y la famosa OCDE.
Y allí, en el número 5, está la igualdad de géneros. Ahí es donde quería llegar Vizcarra. Eso era. Todo el discurso se centra en ese punto, que está muy bien acompañadito, ¿no?, de otras cosas. Lo que dice antes y lo que dice después de esa Agenda 2030 es chamullo, es palabrería, ¿no? Como yo le digo a mis alumnos, bla, 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 es puro bla, bla, bla. La Agenda 2030 es el punto, allí, el centro, la médula del discurso de Vizcarra. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Vizcarra ha ido a pedir las indulgencias de las Naciones Unidas. Eso es lo que él ha ido a hacer. Ha ido a reafirmar a toda esa, nuevamente la palabra, caterva de izquierda, y que voy a hacer un siguiente video sobre eso. Y bien interesante, ¿eh? Escúchenlo, véanlo, lo voy a hacer enseguida de este. A toda esa caterva de la izquierda que está metida, que está anquilosada dentro de las Naciones Unidas y de todas las organizaciones que tienen que ver con las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Esa es la médula, ¿no? Allí está el punto central de todo este discurso que el señor Vizcarra dice en las Naciones Unidas. No le interesa el problema de la corrupción, porque si le interesaba el problema de la corrupción, él no se debería haber ido del país. Si estamos con una serie de juicios que son realmente importantes, como por ejemplo contra el juez Inostroza, y lo que está haciendo el señor, el fiscal Chávarri, que está trayendo toda la información de Brasil, que tiene que ver muchísimo con la lucha contra la corrupción. ¿Por qué se va del país? Justo en estos momentos en que el Poder Legislativo, las cámaras, o mejor dicho, el Parlamento, está hablando de sus proyectos de leyes. Esos proyectos de leyes que por poco no nos cuesta un golpe de Estado. Eso es lo que no dice el señor Vizcarra. El discurso en las Naciones Unidas es simple y llanamente una genuflexión, se podría decir, una pedida, un rogar por indulgencias, ¿no? Por favor, no nos abandonen, dennos todavía los dineros. Sí vamos a colocar las agendas que ustedes nos piden o nos exigen, ¿no? A través del Ministerio de Educación y del sistema de educación, el sistema de educación público, ¿no? A través del Ministerio de Salud, a través del Ministerio de Cultura, a través del Ministerio de la Mujer, a través del Ministerio del Ambiente, y así sucesivamente. Tengan toda la seguridad que el señor Vizcarra va a venir y nos van a meter el geimonio. Si no es pronto, va a ser tarde, pero que lo van a traer, lo van a traer. Por eso, amigos, ahora es el momento. Si ustedes tienen algo que decir, díganlo y ya. Porque se nos va el tren. Aquí los dejo porque ya tengo casi 30 minutos hablando. No se olviden, aquí en YouTube, en Facebook, me pueden dar sus comentarios, sus sugerencias. Para aquellos que me insultan, no me voy a dar el trabajo de responderles, así que si quieren seguir insultando, no me importa. Yo me insulto peor, o sea que cuando hago mi
mi examen de conciencia, lo que ustedes digan es poco. También estoy en Google Más y en Twitter. Que tengan ustedes muy buenas tardes y ya dentro de un ratito les voy a hablar sobre el Walk Away Movement y cómo es que se puede implantar acá en el país. Que tengan ustedes unas buenas noches y un buen fin de semana.